Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No lo oigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quiere acompañarme al libro de los Hechos? Voy a ir al libro de los Hechos, capítulo 34. Capítulo 10, perdón. Capítulo 10, verso 34. En adelante. Por favor, acompáñame ahí. Hechos capítulo 10, verso 34 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Voy a llegar hasta ahí en la lectura, aunque voy a utilizar más versículos más adelante. Quiero recordarle que los días jueves estamos estudiando el libro de los Hechos, y este mensaje es el tercer tema que tiene que ver con la historia de Cornelio, el centurión, y del apóstol Pedro, que había recibido una visión, y ahora esa visión lo llevó hasta la casa de Cornelio, donde se habían congregado, se habían reunido todas las amistades o amigos o familiares que Cornelio había podido invitar para que Pedro llegara y compartiera la palabra del Señor. En ese mensaje, el apóstol Pedro compartió ciertas verdades que creo yo que es importante que usted y yo entendamos, las estudiemos, las creamos y las practiquemos en nuestra vida, porque como le he dicho en algunas ocasiones, el evangelio no es solo de conocimiento. El evangelio es de una vida práctica en Dios. Es bueno, por supuesto, la Biblia nos invita a que lo conozcamos y que lleguemos al conocimiento de Dios, como lo dice Efesios capítulo 4, donde dice que Él dejó pastores, apóstoles, maestras, para perfeccionar a los santos y para que lleguen al conocimiento de Dios, dice la Biblia. Claro que el conocimiento es importante, pero el conocimiento sin una vida práctica es como la fe sin obras es muerta. ¿Me entendió? La comparación es una comparación exacta. La fe sin obras es muerta. El conocimiento sin práctica es muerto. Es muerto, no sirve. Por eso es importante la vida práctica que le demos a la palabra que estudiamos. Y por supuesto, casi siempre busco por la palabra tratar de enfocar ciertos aspectos prácticos en nuestra vida, para que no sea solamente conocimiento o historia, sino que nos toca hacer a nosotros también dentro de la vida práctica. Hay algunos elementos que le dije que resaltan. Voy a entrar al primero. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el verso 34, voy a leer nada más.
el verso 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este punto lo hemos visto ya quizás en los otros dos temas, por lo que no me voy a detener, pero es importante revisarlo de nuevo en este sentido. Pedro llega a la casa de Cornelio y todos los que están ahí no son judíos. Todos son gentiles, aunque Pedro había llevado, me parece, si no estoy mal, había llevado 6 personas más con él. Lo dice ahí en el capítulo 10, ahí lo busca en la lectura, en otra oportunidad. De hecho, cuando fueron a la casa de Pedro, iban 3 varones. Y el apóstol Pedro 4, y Pedro se llevó 6 con él, dice la Biblia. Entonces eran 10 los que fueron a donde Cornelio, pero todos los que estaban en la casa de Cornelio eran gentiles. Y la expresión, cuando la Biblia dice en el versículo 34, abriendo su boca, está hablando de que estaba listo para expresar las verdades de Dios en su boca. No estaba abriendo su boca él mismo, era Dios el que llevaba un mensaje. Y comenzó expresando el asombro que tenía, porque él acababa de tener un día antes. Él pensaba que el evangelio y la salvación era solo para los judíos, pero ahora encuentra una cantidad de hombres y mujeres con hambre y sed de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer punto que vamos a ver, hermano, Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? ¿Quiénes? Si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? No debemos hacer acepción de personas, pero hay que tener claro que no se hace acepción de personas de ninguna raza, de ningún color, de ningún país, de ninguna sociedad, de ningún nivel. No se hace acepción de personas. Pero otra cosa es aceptar el pecado de ellos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque en el tiempo que estamos viviendo, a la iglesia cristiana muchas veces se le acusa de no ser tolerante o aceptar a personas que están hundidas en el pecado y que no quieren soltarlo. Pero eso no es hacer acepción de personas. Eso es señalar que el pecado no le agrada a Dios. Eso es punto. ¿Sí me estoy dando a entender? Claro que no vamos a hacer acepción de personas de ningún tipo, pero vamos a señalar el pecado cuando se llama pecado. Eso sí lo vamos a hacer, porque la Biblia lo contempla. Amén, amados. Vaya, vámonos al segundo punto. Ya no voy a hablar de eso porque ya hablamos en otros pasajes. Sin embargo, voy a leer un texto ahí para recalcar lo que el Señor enseña a través de las palabras de Pablo, ahora en Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29. Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa de Dios. Esto nos lleva al punto de que cada uno de nosotros, nacidos de nuevo en Cristo, somos de una nueva raza. De una nueva raza.
de la raza de los nacidos de nuevo, que ya no mira país, ya no mira posición, ya no mira trabajo, ya no mira nada de eso, sino que mira que Cristo está en los corazones. Y eso es el nacido de nuevo, del cual Dios lo hace parte de la familia del Señor. Vamos a ver otro punto, acompáñenme por favor. Vamos a ver una vez más Hechos capítulo 10, porque ahí están los puntos que quiero tratar. Verso 35, Hechos 10, 35, dice el pasaje: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este punto es importante porque fíjese, hermano, que si Dios es tan misericordioso aún con nosotros los pecadores, aún con los pecadores y aún los que le hemos hecho, hermano, le hemos aborrecido quizás en algún tiempo o le dimos la espalda al Señor, si Dios es tan misericordioso con nosotros, ¿cuánto más misericordioso es con aquellos que le temen y con los que hacen justicia? Pero esto nos lleva a un punto importante. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Cornelio. Y está señalando que Cornelio era un hombre temeroso a Dios y era justo, aunque no era convertido. Aleluya. Eso es delicado, fíjese, hermano, porque está hablando de Cornelio, que todavía no conocía al Señor, pero que era un hombre recto. Era un hombre que de alguna manera se había apegado al judaísmo y al Dios que profesaban los judíos, y había empezado a vivir una vida justa. Tan es así que ahí mismo en ese capítulo 10 la Biblia dice que Cornelio tenía buen testimonio de todos los judíos, porque era un hombre piadoso. Pero esta parte me interesa porque fíjese, hermano, que es muy probable que usted y yo en algún momento, hasta familiares o amigos, podemos tener de gente que es muy recta en Dios, que es muy justa, pero que no es salva. Porque la justicia del hombre no lo salva. Porque las buenas obras de un hombre no lo salvan. Porque el buen carácter de un hombre no lo salva. El que salva la vida del hombre y de la mujer es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestra vida. Él es el que salva. Por eso creo yo que el Señor tuvo la bondad de hacer cualquier cosa. Mire, si con el pecador Dios lo busca, porque está escrito, el Señor vino a buscar y a salvar a quienes, dice, hermano, a los que se habían perdido, entre los cuales estábamos nosotros. Pero ¿qué hará Dios con aquellos que, a pesar de que no son salvos, tienen un buen carácter y son gente recta y son gente, entre comillas, justas, porque está hablando de la justicia? ¿Qué hará Dios con ellos? Mire, yo creo que Dios no descansa hasta alcanzar a esa gente, porque es temerosa de Dios. Por eso le envía a uno, le envía a otro, le envía a otro, le envía a otro, hasta que se salvan. ¿Por qué? Porque Dios dice, el texto dice, Dios se agrada del que le teme y el que hace justicia. ¿Pero de quién está hablando? Está hablando de Cornelio. No era salvo, pero era un buen hombre, era un hombre piadoso. Y aquí viene una enseñanza importantísima. ¿Qué hace usted o yo? ¿Qué hacemos con las personas que creemos que son buena gente? Aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quizás es usted el Pedro de ese Cornelio, pero todavía está pensando en ¿le hablo o no le hablo? Y sabe que es buena gente. Y le cuento,
A veces los que creen que son buena gente son los más duros. A veces son los más difíciles. ¿Por qué? Porque creen que lo bueno que son les va a ser suficiente para el día del juicio y no les va a alcanzar la cuenta. Cuando llegue esa gente, llegue delante del Señor, no puedo decir delante del cielo, ¿verdad? Pero sí tenga que dar cuentas delante del Señor y le diga, pero mira, Señor, yo tengo aquí una gran cuenta, mira sí, pero nunca me quisiste recibir en el corazón. Te hablé de Dios, te hablé de Cristo, te hablé de mi obra redentora, te hablé del derramamiento de mi sangre, te hablé que yo morí por ti, pero no quisiste. Creíste que lo que hiciste era suficiente para salvarse. Así hay mucha gente, creyendo que lo bueno que han sido en la vida, no, si yo no mato ni una mosca, dicen algunos. No, si viera que yo no le echo mal a nadie, yo no me ando peleando, no he matado a nadie, tal vez he hecho algunas cositas, pero no es tan grave eso. Con todo lo que he hecho bueno, va a ser suficiente para salvarme. No es cierto. Nada de lo que el hombre haga le va a alcanzar para su salvación, porque lo único que lo puede hacer salvo es el precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. Leemos un versículo, hermano, vamos a ver, en Juan capítulo 15, en el versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre sin Dios no va a poder hacer nada. El hombre sin Dios no va a poder dar frutos que al final sean de bendición para su vida. No va a poder hacerlos. Por eso yo creo con todo mi corazón, hermano, que mire todo lo que tuvo que hacer el Señor para cambiarle la mentalidad a Pedro. Y fuera a la casa de Cornelio. Cornelio no, mire la mentalidad de Cornelio, perdón, de Pedro. Dios lo miraba como un hombre justo y piadoso. ¿Cómo lo miraba Pedro? Pedro lo miraba inmundo. Pedro lo miraba como, miren, cuán abominable es entrar en esta casa, les dijo. Fíjese usted. Porque así lo veía Pedro. Pedro veía como una abominación entrar a la casa de Cornelio. Así lo veía. Pero mira cómo lo veía Dios. Dios lo veía como un hombre temeroso. Cuán equivocados a veces nosotros estamos de la gente, hermano. Cuán equivocados. Gracias a Dios que no nos dieron a nosotros la decisión ni la capacidad de mandar al infierno a la gente. Porque si no, mandaríamos al infierno a los que nos caen mal y meteríamos al cielo a la familia. Solo a los que nos caen bien. A eso los metemos con todo y zapatos allá arriba. Pero como no es así, es como los ve Dios. Porque está escrito: Dios no mira con los ojos humanos, Dios mira lo que hay en lo profundo del corazón del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Logró ver Dios en Cornelio, un hombre no salvo, pero logró ver un hombre justo, pero no era salvo? Y como él es justo, entonces le mandó la salvación. Le mandó la salvación. Saber cuánto les había mandado, pero ahora le tocó la vida del apóstol Pedro. Cuando usted conoce gente que es buena gente, hermano, que es buena gente, mire,
no descanse en hablarle del Señor. Quizás usted sea el Pedro que Dios quiere que le hable, ¿verdad? El Pedro o la Pedra, no sé cómo, ¿verdad? El Pedro o la Pedrita, quizás usted es la Pedrita que Dios quiere usar para convertir personas que tienen un buen talle, pero que no son salvas, porque no conocen al Jesucristo de la gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, vamos un poquito más. Vamos un poquito más. Hechos 10:36. El tercer elemento que resalta en este mensaje es que el apóstol Pablo primero se asombró de que Dios no hace excepción de personas. Segundo, se asombró que Dios le agrada a los que le temen. A Dios le agrada a los que le temen. Y ahí podríamos seguir hablando, porque temer no es temor de miedo, sino que temer significa obediencia. Eso es alguien que teme a Dios. Es alguien que obedece al Señor. Pero el tercer elemento al que me voy a referir está en Hechos capítulo 10, verso 36. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hasta ese tiempo, antes de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección, los judíos tenían en gran estima, y bueno, hasta el día de hoy, la palabra que había traído Moisés, la palabra que había traído el profeta Moisés, el libertador Moisés. Tanto es así que la Biblia dice que aún los fariseos y los escribas se habían sentado, dice, en la cátedra de Moisés, como diciendo, esa era la enseñanza máxima del judaísmo, y lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque cuando vino el profeta de profetas llamado Jesucristo, a él no le oyeron. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dejaron a un lado el mensaje de Jesucristo y dijeron: no, ¿qué va a andar sabiendo este? Este no es el mensaje. Ellos no lo pudieron recibir, porque cuando Cristo vino trajo un mensaje diferente al que habían oído de los fariseos. Un mensaje que no ponía primero la ley, sino que ponía primero la misericordia. Fíjense. Un mensaje que no ponía primero el pecado, sino que ponía la sangre que puede salvar. Un mensaje que ponía primero no la acusación, sino un mensaje que traía el perdón para los que eran acusados, como aquella mujer que iba a ser apedreada, hermano. ¿Se acuerda? Aquella mujer que iba a ser apedreada. Y entonces el Señor, ¿qué harías tú? Eso voy a parafrasear. Pero los fariseos le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué hay que hacer con esta mujer según la ley? ¿Qué dice la ley que hay que hacer con esta mujer pecadora? ¿Qué hay que hacer con él? Porque ellos querían la ley para acusarla, la ley para violentarla, la ley para matarla. Pero la ley que el Señor traía era una ley que, claro, ve el pecado, pero ve el sacrificio de Cristo mayor que cualquier pecado y suficiente para poder perdonar el pecado. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo tiene lo suficiente para perdonar nuestros pecados? Pero los fariseos no. Los fariseos querían que le apedrearan. Los fariseos querían que la mataran. Pero el Señor puso antes el evangelio que Él traía. Un evangelio de paz, no un evangelio de muerte. Un evangelio de salvación, no un evangelio de acusación. Un evangelio de misericordia. Un evangelio, hermano, de redimir al pecador, no de acusar al pecador.
un evangelio de salvación, que por supuesto es un evangelio que ya lo vamos a ver, es un evangelio que también sí en su momento va a sentenciar a aquellos que no quisieron el mensaje de Jesucristo, los va a sentenciar, pero es porque no lo quisieron agarrar. Vaya, sigamos un poquito más. Juan capítulo 1 verso 17. Juan capítulo 1 verso 17. En este mensaje del apóstol Pedro resalta el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz. Eso es bien importante, hermano. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice. Oiga, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren lo que trajo Moisés, la ley. ¿Se la dio Dios? Sí, se la dio Dios. Era el tiempo en que iba a usar la ley. Pero cuando Cristo vino, vino la gracia y la verdad. Y cuando usted busca la palabra gracia, encuentra que gracia es el favor o el perdón inmerecido. Eso es gracia. Nosotros no éramos merecedores del perdón de Dios. ¿O habrá alguno que merecía el perdón de Dios aquí? Ninguno. Ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios. Ni lo merecemos todavía. Pero la gracia, Él trajo la gracia. Y la gracia es el perdón inmerecido a nuestra vida. Dios nos perdonó no porque lo merezcamos. Dios nos perdonó porque Él pagó por tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. Qué maravilla de este evangelio. ¿Por qué los creyentes? ¿Por qué los creyentes y por qué las iglesias queremos desvirtuar ese evangelio que Cristo trajo, predicando un evangelio de acusación? ¿Por qué las iglesias quieren, hermano, predicar un evangelio de acusación, de recriminación? No, el evangelio señala el pecado, pero tiene la cura para el pecado. La ley solo señalaba el pecado y lo hacía responsable. Hombre que peca, muere. Esa es la ley. La ley señalaba el pecado y señalaba la paga, la muerte, la sentencia. Pero cuando Cristo vino, el evangelio señala el pecado, pero señala mayormente la cura del pecado, que es la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y digo, hermano, ¿será que el evangelio señala el pecado? Sí, claro que puede señalar el pecado, pero da el antídoto, da la cura, da la salvación. Y si no me vaya a decir usted que el Señor nunca les habló del pecado a la gente. Y la mujer samaritana no le sacó los trapos al sol, pues. ¿O no? A la mujer samaritana le sacó todos los trapitos. Uno por uno le sacó los trapitos. Vaya, llama a tu marido. A ver. Ay, no tengo, Señor, le dijo. Pues sí, porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Le sacó el pecado. El evangelio saca el pecado, saca a luz el pecado. No, el evangelio de paz, el evangelio de Cristo no abraza el pecado. Eso debemos de tenerlo muy claro. El evangelio de Jesucristo no abraza el pecado. Señala el pecado, pero le señala también la cura. Por eso el Señor le habló del pecado, pero también le habló del agua que sacia. Le habló del agua que limpia, que sacia el alma.
Y le habló de que si bebía de esa agua, jamás iba a volver a tener sed. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted y yo somos bienaventurados porque hemos recibido del agua de vida de Cristo Jesús. Y usted y yo somos salvos por la pura misericordia del Dios de los cielos. Y nunca más vamos a tener sed en el sentido de la salvación, porque Él nos ha dado la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigamos un poquito más entonces. Entonces mire pues, el evangelio, el mensaje del apóstol Pedro resaltó de que Dios no hace acepción de personas, resaltó de que Dios se agrada del que le teme y hace justicia, aunque no es suficiente para ser salvo, pero le manda predicadores para que alcance la salvación. Pero también resaltó la única vía de salvación, el evangelio de Jesucristo. No hay otra vía, hermano. No hay otra vía. Aunque los seres humanos hayan creado y estén creando vías de cómo salir libre o cómo ser salvo a su manera, es imposible. La única vía de salvación es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podáis ser salvos. Pero es que, ¿y por qué no por este lado? No hay forma. ¿Y por qué no por este lado? Mire, si hago buenas cosas, no hay forma. Y si lo hago en otro nombre, que no sea Jesús, pero en otro nombre, no hay forma. La única forma es a través de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Sigamos un poquito más. Veamos otro elemento. Un elemento más. Todavía tengo buen tiempo. Hechos capítulo 10, verso 39. 39. Voy a leer el versículo 10, 39 y el verso 40. ¿Lo tiene? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dejémoslo hasta ahí. Fíjese, hermano, que casi todo el mensaje que estamos leyendo es un mensaje muy parecido al mensaje que le dio a los judíos allá en Jerusalén, cuando se convirtieron los judíos, aquellos 3,000 que se convirtieron. Casi es similar. Solo que aquí tiene el apóstol Pedro el cuidado de decir que a Jesucristo lo habían matado. A los judíos les dijo: ustedes lo aprendieron y ustedes lo mataron. Pero a los gentiles no les echó la culpa. No les echó la culpa, solo a los judíos. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje que salva es el mensaje que tiene, diríamos, que tiene un fundamento sólido. Y el fundamento sólido del mensaje de Cristo está en la muerte y en la resurrección de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, nosotros fuéramos los más dignos de lástima. Nosotros fuéramos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque creeríamos en algo que, aunque era un buen mensaje, se murió el mensajero. Pero nuestro mensajero, a diferencia de todas las otras religiones que existen en el mundo, es el único que murió, el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Es el único. Todas las demás religiones y pensamientos y filosofías humanas han sido
muy sabias quizás, muy bonitas, pero sus mensajeros y sus fundadores, todas se murieron. Y puede uno visitar las tumbas todavía, de algunos, no de todos, ¿verdad? Pero de algunos puede ir a visitar las tumbas. Pero la tumba que uno puede ir a visitar y que está vacía es la del Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima, hermano. ¿Por qué era tan importante que en la predicación se incluya la muerte y la resurrección? Porque esa es, hermano, el fundamento válido para que todo el mensaje de Cristo sea eficaz, sea válido, tenga el peso suficiente. ¿Por qué? Porque nos está ofreciendo vida eterna. Pero ¿qué hubiera pasado si el mensajero no hubiera resucitado? Entonces su oferta no tendría fondos. Pero tiene fondos porque Él murió para pagar nuestros pecados y resucitó para que lo que nos ofreció tenga respaldo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Su muerte hizo que Él pagara nuestra deuda, pero la resurrección le da validez y peso a la oferta que Él nos dio. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él vive y está sentado a la diestra del Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No hay otro a la par de Él. No hay otro. No hay otro a la par de Dios. No hay otro a la par de nuestro Dios Todopoderoso. El único que está sentado a la diestra es el Hijo, que está intercediendo. Y hay testigos hasta humanos que lo vieron. Por ejemplo, Esteban, el que murió apedreado, vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Evidencias de que Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si nuestra predicación no incluye la muerte y la resurrección de Cristo, nuestro mensaje no es sólido. Nuestro mensaje no es válido. Nuestro mensaje no tendría peso. Pero si usted y yo creemos en su muerte y en su resurrección, entonces tenemos vida eterna también nosotros. Hechos capítulo 2, versos 23 y 24. Es muy similar al mensaje del apóstol Pedro. Este es el apóstol Pedro, pero predicándole a los judíos. Y dice en el capítulo 2, verso 23: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Les está hablando a los judíos. Por mano de inicuos, hablando de los romanos, crucificándole, al cual Dios, oiga, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Mire, hermano, la muerte ha de haber hecho un gran esfuerzo porque no se le fuera el Señor Jesucristo, porque no se levantara el Señor Jesucristo de la tumba. Pero no pudo. ¿Quién puede retener al Señor, hermano? ¿Quién lo puede detener? ¿El diablo? No, hermano. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, dice también la Biblia. ¿El diablo puede detener al Señor? Nunca ha podido detenerlo, jamás. Ni la muerte, que es el postrer enemigo a vencer, como que lo dejaron por último porque tiene fuerza, pero no puede, ni pudo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, amén? Pero le tengo otras nuevas de esto. Tampoco con usted van a poder. La muerte no va a poder con usted. Estoy hablando de la muerte segunda. No estoy hablando de la muerte humana, pero de la muerte segunda no lo van a poder detener. El día
que el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, haga sonar la trompeta allá arriba, hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en los aires para siempre con el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ya me imagino yo, hermano, déjeme pensar el día en que Cristo suene la trompeta, el día en que Cristo, hermano, con voz de mando y trompeta de Dios descienda a levantar a los muertos. Ya me imagino el diablo y la muerte tratando de detener a millones y millones de salvos. ¿Y cómo van a poder? Si ya tienen un primer problema. Mire el primer problema que le voy a dar, y solo con ese se quedan pachitos. El diablo, que el Señor lo reprende, y la muerte no tienen la capacidad de estar en todo lugar. Así que si quieren por lo menos tratar de tapar uno, ya se le fue el de la par. Quieren tapar otro y se le fue el de más allá. Porque no pueden estar en todo lugar. El único que puede estar en todo lugar es Dios. Él está en todo el mundo, hermano. Hermano, el Señor puede moverse, puede hacer, puede estar presente en todo lugar. Por eso, cuando la trompeta suena, suena en todo el mundo. Y los muertos en Cristo se van a levantar de ahí. Aunque el diablo, mire, ponga a cada demonio y a cada espíritu, tápenlos por favor, tápenlos que no se levanten. Se le van a ir. Porque ya se le fue el primero. El primogénito de entre los muertos ya se levantó. Nuestro Señor Jesucristo dejó la tumba, suelto los dolores de la muerte, se levantó y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Bienaventurados somos en oír el mensaje del que se levantó y no estar oyendo un mensaje de uno que todavía está en la tumba. Somos bienaventurados. Ay, pero qué filosofía, qué verdades las que decía. Ay, pero qué enseñanza. Sí, pero ahí está muerto todavía. El único que se ha levantado de la muerte para vivir por la eternidad es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sigamos un poquito más. Entonces el Evangelio de Jesucristo debe de contener esto. Nunca deje a un lado la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque le digan, pero ya aburrís vos con eso. Pero ese es el mensaje. Y otra vez vas con que ya murió ya. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes? Se dice en la Biblia. Solo hay que leerlo y creerlo. La última reseña del mensaje del apóstol Pedro está en Hechos capítulo 10, verso 42. Y en los minutos que me restan le doy este último. Hechos 10, 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiero resaltar este último punto. Pedro trató de exaltar o renombrar la importancia de que nos mandó a predicar. Esa es una verdad que usted y yo debemos de tener en el corazón. Usted y yo no estamos aquí para pasarla de vacaciones. Usted y yo no estamos en esta tierra
para irla solo pasando. Usted y yo no estamos en esta tierra para ver qué sale, algo tal vez me sale. No, usted está aquí en esta tierra. Si es nacido de nuevo, usted tiene un mensaje que dar. Nos dejaron para predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo decía que para él me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Quizás para nosotros todavía no es impuesta la necesidad. Por eso dejamos pasar a uno, dejamos pasar a otro y no le decimos nada. Pero yo creo que es un buen momento para que reflexionemos y que por lo menos le dejemos ir unas palabras de nuestro Señor, hermano. Quizás esas palabras van a servir por algo que la persona anda en ese momento. A veces unas palabras pequeñas. Mire, Cristo lo ama. Mire, en Dios puede encontrar paz. Dios va a ser su refugio. Hay personas que a veces le hablan a uno y de entrada le empiezan a contar a uno sus problemas. De entrada. Ay, mira qué mal me está yendo, este trabajo no me está dando, yo estoy pensando, mire, y no conoce al Dios que provee. No conoce a Dios que es nuestro proveedor. No, pues si yo hago la cacha, algunos le empiezan a decir, si yo con el Colocho tenemos buena relación, porque Colocho le dice, ¿y quién le ha dicho que es Colocho? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es Colocho? La agarran cualquier cosa. Pero cada persona que Dios pone cerca de nosotros, podemos darle un mensaje de Dios. Un mensaje de salvación, un mensaje de refugio, un mensaje de sanidad, un mensaje de sustento, un mensaje de fortaleza. Cualquiera que sea la necesidad, Cristo lo es todo, porque Él lo llena todo en todo. No hay necesidad que Dios no pueda suplir en el ser humano. No, pero con esto no va a poder. Claro que puede, porque Él es todo. Él lo es todo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Pongámonos de pie un momento. Y ya que cerramos con que nos mandó a predicar el evangelio. Pero el versículo que leímos dice que Él es juez de vivos y de muertos. Mire, le voy a decir algo aquí entre nos, aquí en confianza. La gente cree que porque hay gente que ya murió, creen que ya se escapó de todo. Pero no. Aunque ya haya muerto, la persona no se va a escapar del juicio de Dios. No se va a escapar. Ya se murió, entonces ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer para el que ya se murió. Pero el juicio todavía lo va a seguir esperando. Porque Dios es juez de vivos y juez de muertos. Pero ¿y los que se murieron en Cristo? Esos son vivos, esos no son muertos. Los vivos son los que tienen a Cristo en el corazón, estén todavía en la tierra o hayan partido con el Señor. Esos siguen vivos, porque el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Esos son vivos. Pero también es juez de muertos. Note
qué lindo es el Señor y cuán claro dejó las cosas. Que dice la Biblia que Dios es Dios de vivos, solo de vivos, no es Dios de muertos, porque Él no va a tener relación con los que murieron sin tener a Cristo en el corazón. Él no va a ser Dios de ellos, porque Dios es Dios de vivos. Pero juez, Él será juez de vivos y será juez de muertos. Porque aunque se fueron sin Cristo, sin esperanza, su final todavía no ha llegado. Su final será cuando en el gran trono blanco todos los muertos sean levantados de sus tumbas y el Señor los juzgue para lanzarlos al lago de fuego por la eternidad. ¿Qué evangelio este? ¿Qué evangelio de paz? ¿Qué evangelio de misericordia? Sí, mientras estamos aquí en la tierra. Pero después ya no va a haber misericordia. Cierre sus ojos porque ya lo vi preocupado yo. Y no hay que preocuparse. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene vida eterna en Dios. Cierra tus ojos. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero caminar hasta el final de mi vida espiritual y quiero caminar contigo, Señor? Véngase conmigo. Venga a decirle: Señor, quiero ser un predicador tuyo. Quiero ser uno que lleve el mensaje a los Cornelios de este tiempo y a los que no son Cornelios también. Llevemos el mensaje de Jesucristo, un mensaje de paz, un mensaje de salvación, no un mensaje de acusación, sino un mensaje de misericordia, como tuvieron con nosotros también misericordia. Por eso la Biblia dice: dad de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Si usted recibió por gracia el Evangelio, repártalo con gracia. Repártalo por gracia a todos los que pueda. Repártalos por gracia. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Oh, sí, Señor. Se anima a darle gracias al Señor por ese evangelio de paz, por ese evangelio de misericordia. Démosle gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Señor.
Sí, Señor Jesús. No queremos volver atrás nunca, Señor. Queremos seguir adelante. Queremos vivir ese evangelio de paz, ese evangelio de misericordia, ese evangelio de amor, ese evangelio de gracia. Aleluya. Oh, no vuelvo atrás. No volvemos atrás, Señor. Usa nuestra vida. Usa nuestra vida como un instrumento en tus manos, Señor. Usa nuestra vida en un instrumento vivo, un instrumento de vida. En el nombre de Jesús, un instrumento que lleve vida, Señor, a todos los que nos puedan oír. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Aleluya, Dios. No vuelvo atrás. Una última vez, Señor, te lo cantamos a ti. Hemos decidido en nuestro corazón buscar tu rostro, buscar tu misericordia. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos los principios básicos de tu evangelio. Gracias por recordarnos la importancia de esa palabra de paz que trajiste, que no hace acepción de personas, que es un evangelio que salva, que liberta, que sana. Queremos vivir, Señor, tu palabra y tu evangelio. Usa nuestra vida como instrumentos en tus manos para llevar este mensaje de salvación a los que lo necesitan. Gracias, Padre, te damos a ti. La honra y la gloria sean dadas a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.